Inflación, menor consumo, bajado el consumo de las tarjetas de créditos. Sí, fuerte. En 250 millones de dólares menos, ¿no? Ayer les repasaba cómo está el tema de tasas de interés que impacta fuerte en la actividad hoy. Pero tasa de interés es el precio de la economía, ¿no? Es algo que es lo que lleva los inversores a poner la plata en el banco y no sacarla, y al que quiere consumir, dudarlo cada vez más y de hecho no hacerlo. Por eso cae el consumo en tarjeta de crédito. Eso podría hacer que caiga la inflación, pero si lo hace, es recién el año que viene. Ahora la actividad se ve muy afectada hoy. Eso admitido incluso por el gobierno. Pero el tema inflación este año, que es lo que vamos a tener que hablar, es que el Banco Central, cuando le pregunta a los hombres que confían, hombres y mujeres, son todos hombres igual, que confía, a las entidades en realidad, que confía en su previsión, esas entidades le dicen al Banco Central que la inflación de este año va a ser del 45%. Siempre lo tiran para abajo. Sí. Siempre que estimaron una inflación, le pifiaban por 3-4 puntos. Bueno, dicen que va a ser del 45% las entidades en las cuales confía el Banco Central. Esa es la inflación más alta desde 1991, cuando salíamos de una hiperinflación, que fue ese año empieza el tema de la convertibilidad y demás. Ahora, este año, este septiembre, también va a ser la inflación más alta desde el 2002, la salida de la crisis, en realidad el inicio también de esa crisis. El Instituto Estadístico de los Trabajadores midió para septiembre una inflación del 6,7%. En la previa, ya falta bastante, de hecho, para que se conozca que el INDEC va a medir entre eso, entre 6 y 7% de inflación para septiembre. Los últimos 12 meses es del 40% y este año es del 32,2% desde enero hasta septiembre. Ahí no hay salario que le dispute para nada el partido, como ayer Independiente con River, porque se viene complicado. Sobre todo estas paritarias que veíamos ayer, repasábamos con Tuni, que desde acá a noviembre es para llegar a un 25, un cercano a un 30% en el año, y la inflación va a ser del 45%. Eso igual, del otro lado, yo entiendo al que me dice es poco, en términos de lo que ve en el supermercado. 6% nada más, alguno se preguntará, porque hay muchos precios que subieron por encima de eso. Bueno, que los alimentos en sí, en general, cuando se mide la inflación, el precio de los alimentos está por encima de la inflación general, del promedio de inflación. En 2002 la inflación había sido del 42, 44 y los alimentos habían subido arriba del 70%. Este año podemos tener algo muy similar. Si quieren repasamos igual cómo se ha ido viendo esta evolución de precios en los últimos meses, ese sprint final que tuvo ahí la suba de precios, un sprint como el de Gigliotti ayer, para darle una mano a los hinchas Independientes, que yo también... Muy futbolero estaba en tus relaciones. Sí, muy futbolero. Hoy Michi, si sacó los anteojos, yo tengo miedo. Se arrancó los anteojos. Me saqué yo los anteojos, no se los saqué a él todavía. Pero les decía que el tema de los alimentos, si quieren vemos ahí uno de los datos, que subió de diciembre a julio muy fuerte, pero fíjense de julio hasta ahora, y lo tengo ahí, yo como tengo los lentes... Pan francés, a ver, diciembre del 2015, 27,50, en julio del 2018, 61,30, Pero fíjate... Septiembre, 68, ¿verdad? Claro, de julio a septiembre el aumento es muy importante, teniendo en cuenta que son un par de meses nada más, y que no está todavía todo el aumento de la última devaluación. Fíjate, las galletas de agua, que subieron de 15,10, casi se duplicaron para julio de este año, y de julio hasta ahora sí subieron bastante también, es más de un 10% en un par de meses, nada más. Arroz blanco simple, es uno de los productos más consumidos también de los elaborados, de los procesados, 14 a 27, también el doble, pero otra suba de julio a septiembre. Son datos del Ministerio de Economía y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene ahí un buen relevamiento del INDEC porteño. Fideos, también el doble de diciembre a julio, y ahora fíjate cómo se disparó. De diciembre de 2015. De diciembre de 2015 a julio de este año. Pero fíjate, de julio... Pero igual, de julio a septiembre también bueno, hubo un aumento significativo. Ahora, decime, ¿qué componente, a falta de Gringo Singolani que traía la tía Delia, yo voy a traer a Coqui, a mi abuela, que indignada me dice, ¿cómo puede ser, Mumi, que las pastas, el arroz, cuál es el componente que tienen y cómo impacta la suba del dólar en ellos? ¿O solamente el aumento en tarifas? No, pero vimos, veíamos hace un par de semanas cómo subía la harina.
Recuerdan que poníamos otro tipo de alimentos, pusimos la harina, que lo repasaba la Universidad de Avellaneda, había subido arriba del 100%, el aceite y demás. La harina, obviamente viene del trigo, es un proceso elaborado, después viene fideos. El tema de retenciones ahora se incluyó nuevo, pero impactó fuerte, porque cuando hay una devaluación tan importante, eso va todo a precios, porque el trigo es exportable, entonces eso va todo a precios. Incluso con las retenciones, eso haría bajar un poquito, hacer que no suba tanto cuando hay una devaluación, incluso le pega por la forma en la que pusieron estas retenciones. Fíjate, llenar un changuito promedio en diciembre de 2015, la comparación, insisto, con julio de este año te da una suba del doble, un 100% en la suba de un changuito promedio. A septiembre de 2018 mide el Instituto Estadístico de Trabajadores, que depende de la UMED o que tiene colaboración con la UMED, subió un 20% más en 3 meses. Pero a ver, eso es un carrito sin productos de limpieza, sin carne, poca verdura, te diría. Semanal, por ahí. No, y ni siquiera. No, ni siquiera. Si vas al súper y gastás 500 pesos por 4 cosas. Eso no. Sí. Pero bueno... pero tomando por ejemplo, en cuenta el mismo changuito. Los productos que veíamos antes tienen la incidencia del aumento de la harina y demás. Pero ¿qué pasa con las verduras, por ejemplo, que también, independientemente de las cuestiones estacionales? Te doy lo que más impacta. Todo impactado incluso por el dólar, pero también por la política del gobierno de haber liberado estos mercados que te voy a decir. Tarifas, fuerte en todo. Y transporte, combustible, fuerte en todo. El gasoil subió un montón, que es lo que más se utiliza para el transporte de grandes, en realidad el transporte en sí y el transporte de mercadería, gasoil mucho. Y también el componente importado de un montón de cuestiones, como puede ser el packaging, bueno, vos decías verduras. Claro, verduras. Sí, bueno. Son esas cosas que tienen que ver también con cómo se terminó de dar la economía argentina en los últimos meses, la falta de control, los procesos más concentrados. Fíjense esta otra placa que habla también mucho del día a día y de incluso procesos menos elaborados, o alimentos menos elaborados, como los huevos. También, fíjate, de diciembre a julio más del doble, pero ahora, de julio a septiembre, con una devaluación muy importante, con una suba del dólar arriba del 30% en el primer sprint. La leche entera, bueno, ahí sí elaborado, de 11 a 23, ahora de 23 a 33 pesos. Sí, eso es impresionante. Manteca, más del doble, 19 pesos estaban en diciembre de 2015, 50 pesos julio, subió 8 pesos a septiembre. Aceite de maíz, otro producto impactado por lo que tiene que ver con la devaluación, con la apertura de mercados, de 40 a 83 pesos más del doble, pero de julio acá otra vez sube y otra vez va a estar subiendo estos días, Otra vez va a estar subiendo por... Antes vos me preguntabas una cosa más a vos que tenía que ver con qué otros costos. Te decía, el costo más importante, y que ahora hablamos un minuto de eso, que está teniendo la economía hoy, que es un costo. Es que cuando vas a comprar, el comerciante dice, esto es lo que más me subió, es el financiamiento. Claro. Todos los comerciantes en Argentina y en el mundo necesitan del financiamiento, necesitan para comprar una máquina, financiarla. Es decir, ir a un banco y decirle, che, quiero comprar una máquina para producir más, mejor, más rápido y venderle a mis clientes, poder tener un precio más bajo, lo que sea. Bueno, eso se disparó. Comprar, así como yo me quiero comprar una licuadora, así como Luz se compró el lavarropas, nuestra productora, así como cada uno tiene que a la hora de comprar algo, mirar el tema cuotas, cómo subió, pensarlo 2, 3, 5 veces, bueno, el que produce, el comerciante o el que a veces se endeuda solamente para pagar costos corrientes, es decir, salarios o transporte, bueno, eso se le disparó. Arriba del 100% están las tasas para algunas clases de consumo. 130% veía ayer el tema de las tasas de interés más altas que se veía en el mercado, un banco español que tenía unas tasas de interés que hacen que vos vas a comprar un producto hoy, cualquier producto, y que si lo financiás a un año estés pagando más del doble. Y otro dato que tiene que ver con el Ahora 12, que hablamos mucho en los últimos días. El Ahora 12, que son las tasas más beneficiadas del mercado, está con un recargo del 50%. Entonces te vas a comprar un par de zapatos de 2 lucas, y si lo financias un año, 3 lucas, son 3.000 pesos en un año. Y eso impacta muy fuerte en el consumo. Están incentivando ahora el consumo con tarjeta de débito. Sí, pero hay que tener la plata. Tenés que tener la plata en la... Con premios y todos esos sorteos, ese tipo de cosas, pero hay que tener la plata. Hay que tener la plata y hay que poder tener la espalda de algo.
que es lo único tal vez con lo que podemos coincidir con Nicolás Dujovne, porque él tampoco creo que considere que todas las palabras que dice hoy en la entrevista ayer en La Nación Más y Más sean tan certeras. Pasa que un ministro no puede decir todo lo que piensa todo el tiempo, que dice, tenemos que eliminar la incertidumbre. Y eso es verdad, pero el tema es que él habla de la inversión que puede llegar a venir. El ex secretario de Hacienda, su ex secretario de Hacienda, es decir, de Nicolás Dujovne, Sebastián Galiani, decía lo mismo que dice Dujovne hoy. Dice, necesitamos eliminar la incertidumbre porque va a aumentar la inversión el año que viene. Eso lo decía Galiani a principios de este año, en realidad el año pasado. El año que viene la inversión va a aumentar el 13%, eliminando la incertidumbre. El gobierno fue para eso. La inversión cayó, no aumentó 13%. Bueno, o está cayendo ahora en realidad. Lo mismo dice Dujovne ahora, dice las tasas de interés altas, esas que paralizan la economía en realidad, paralizan a las pymes que necesitan descontar cheques, necesitan pedir un crédito. Estas tasas de interés altas, aunque se van a pegar en la actividad, pero más impacta la incertidumbre. Bueno, las dos cosas impactan, sobre todo en una familia. Si te digo, te vas a comprar un par de zapatos, por ahí decís, bueno, obviamente puedo pagar 3.000 pesos de acá a un año. El tema es que, ¿qué otras cosas voy a tener que seguir pagando? ¿Cuánto tiempo las empresas del gas me van a seguir aumentando el gas como para yo empezar a dudar si tengo guita para pagarme unos zapatos? Pasa por ese lado también. Inflación de septiembre. Septiembre, ahí veíamos el Instituto de Estadísticas de los Trabajadores que mide 6,7% para una canasta de los trabajadores, que es en el año mayor para quienes menos tienen. Para lo que hace el Instituto de los Trabajadores, a diferencia de lo que hace el INDEC, es agarrar tomar como muestra solamente a los trabajadores asalariados. Entonces el 10% que menos gana, pero que igual no es el 10% más pobre de la sociedad, tiene una inflación que es alrededor de 6-7 puntos más que el 10% que más gana, que ahí metemos a gerentes de multinacionales, a grandes ejecutivos, a quienes tienen horarios horarios o ingresos muy altos, y del 10% más bajo, los que están más cerca del salario mínimo. Esos tuvieron una inflación un 7-6% más alta que los que más ganan, y que van a tener también un trimestre muy complicado, sobre todo por lo que veíamos, porque es alimentos los que más suben. Un dato, en el total de la población, si agarramos a todos los argentinos y las argentinas, 1 de cada 4 pesos de lo que gastan es para alimentos. Ahora, si agarramos a la mitad de la población más pobre, que abarca al 30% más pobre y al 20% que está ahí de la pobreza, según las estadísticas, 1 de cada 2 pesos es para alimentos. Lo repasamos, es un dato que igual tiramos cada tanto. ¿Por qué? Eso muestra de que cuando la inflación sube más, los alimentos suben más que la inflación promedio, lo que hacen, obviamente, es impactar más en ese 50% de los que están más vulnerables, más pobres. Esa pobreza, que incluso, lo dijo Mauricio Macri, va a ser más alta en los próximos 2 datos que se conozcan, que van a ser marzo y septiembre del año que viene. Así que tenemos todavía un año de malas noticias económicas, al menos para lo real, para la economía real, para la gente que más le cuesta. Después, lo que dice el gobierno es que el primer trimestre del año que viene, o segundo trimestre del año que viene, vamos a tener datos positivos premonitorios, veremos si son así o no, para el campo, para los exportadores de hidrocarburos, que vieron una rentabilidad que creció mucho, creció exponencialmente, como el juego de Rafa Borré en River, lo mío Nacho, y que obviamente les va a dar más rentabilidad, no por exportar más cosas, sino porque esa misma mercadería, ese mismo producto que exportan, es más rentable, porque esos son los grandes ganadores de cualquier tipo de evaluación, obviamente. Bueno, pero eso a la economía real hay que ver cuándo le llega. Incluso el gobierno no le da fecha de cuándo le llega a la economía, deja de dar frases como segundo semestre, brotes verdes. Lo que dijo Nicolás Dujovne es, necesitamos 4 años más. Es decir, ya empieza una campaña electoral con un poquito de material económico, diciendo, después de esto nos irá mejor, y Dujovne pidió paciencia y pidió que no era el segundo semestre, era el segundo mandato. Era el segundo mandato. Bueno, complicado entonces la campaña cuando tenga un componente económico tan significativo, sobre todo por esto, porque el trimestre más complicado, más fuerte para los desempleados, para los que no le ganan la inflación, viene ahora. Es lo que dice el gobierno. Recién ahora viene el impacto más fuerte en el día a día. Octubre, noviembre y diciembre de este año. Octubre, noviembre y diciembre, y bueno, hay que ver cómo está. Después hay que ver cómo arranca
2019. Hay otros datos también de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad sobre los alquileres, y es que 1 de cada 3 inquilinos tiene problemas para pagar el alquiler y por lo tanto tienen que rescindir muchos de ellos el contrato antes de tiempo, ¿no? Qué momento, sí, son datos que después que podemos repasar también, pero qué momento para muchas familias. Y acá no ponernos con esta frialdad de verlo, pero es verdad que en esta evaluación que hacen los propios índices de estadísticas, ven cómo crece esa duda de, bueno, básicamente, acá me podrán ayudar ustedes, pero la duda es, alguno joven, como podemos ser los que estamos en esta mesa también. Gracias. Pueden ser, vos lo dijiste, pueden ser, no lo afirmaste, pueden ser. No sé, como que te dio un poco la espalda, David. Sí, miró para allá. No, y apuntó para allá, ¿viste? No, porque dos pálidas, dos golpes no le podía Miró dar. para el otro lado y con una manito como que te apartó. No, tendrán esa duda de vuelvo a la casa de mis viejos, si tienen la posibilidad, o voy a la casa de alguien, comparto. Yo que Pero hay soy muchas tu viejo familias te digo que no. Bueno, así de simple. que sí, complica, porque... Nada más lo que significa decir, bueno, te vas de un departamento en donde vivís a otro más chico para pagar menos, pero el desembolso que tenés que hacer a su vez, Original, el valor del alquiler que te dan cuando vas a arrancar a negociar un alquiler. El de 2 ambientes a un ambiente tiene que pensar en, bueno, tengo 30 lucas para hacer el cambio, tengo 30 lucas hoy para hacer el cambio, y fíjate por qué, justamente cuando vas a hacer el cambio, lo que más impacta es no solamente el precio, pero acá vemos los principales reclamos de los inquilinos. El problema principal, ahora, como decía Sagos, 1 de cada 3, Para pagar el pagar, alquiler. para pagar el alquiler, sí, 35,87%, ¿no? Sí, después hay algo que tiene que ver con problemas en la vivienda. Esto, a mi entender, tiene que ver también con la crisis económica. Uno se queja más de la mancha de humedad. ¿Cómo que no devuelven el depósito, el 11% ahí? Mirá. Una de las opciones. Eso que no, de los... Sí, Va de los resultados. que no le devuelven el depósito después. ¿Sabes con qué está habiendo mucho problema, Clau, ahora? A la hora de devolver el depósito, de saber cuánto devolver. Claro. ¿Cuánto actualizas por inflación? Indexado. Algunos están en dólares, de depósitos en dólares. Ponele $200 se había quedado, teniendo en cuenta que... Bueno, y la discusión empieza por... No, si vos lo pediste en dólares, tenés que devolverlo en Tenés que dólares. devolverlo en La verdad que dólares, es clarito. Diría Duarte, ¿no? Aparte. Sí, Si lo dejaste en pesos, dólares. si lo dejaste en pesos, te lo devuelven en pesos. bueno, Claro, el tema es Y si punto. te lo actualizan al valor de, digamos, de la inflación, digamos, ¿no? O te dan lo mismo que vos pusiste. Tenés que dejarlo sentado en el momento que haces el contrato. depósito. Claro. con las inmobiliarias hay mucho de negociación. Una cosa, bueno, Clau, grandote, sabe negociar, por ahí. ¿Tiene no sé, mayor estoy- poder de negociación, decís? No sé, digo, por ahí sabe, por ahí no No tiene... soy buen Corte, negociador. te va ¿No somos mejor. negociador? Liquidado. Otra cosa es alguien que no sabe negociar, que vienen y te ponen un montón de pelpas ahí arriba, de vos firmaste esto, lo otro, y uno se asusta también, uno no No, sabe. es cierto, sí, Claro. sí, sí. Pero hay mucho de negociación en lo que tiene que ver con las Sí, inmobiliarias. porque además el propietario, o sea, del lado del propietario, está perdiendo con ese valor alquiler en pesos de lo que era... También. Y no es que está ganándose, hace rico por alquilar su propiedad hoy en día. No, exacto. Y en consecuencia también dice, si está bien, no me puede pagar el alquiler o tiene dificultades, me paga atrasado, se va él hay y no que sabe volver si a se lo alquilarlo. alquila también. Y si no lo alquila, tiene que absorber Todo otros el costo costos, ahí las también expensas. es como la decís, hay mucha demás. negociación, mucha cosa de sentarse y acordar. Obvio. Así en cómo se reparten un poco también las pérdidas de ambos lados. En Yo tengo definitiva. un amigo que que también se le iba mucho el precio nuevo que le ponía el dueño. Y le terminé diciendo, che, bueno, perdoname, él se fue, hacía 10 años que estaba. Le escribió el otro día, tenían buena onda, pero le dijo, yo te quiero actualizar, siendo, quiero que vuelvas de alguna manera, porque el otro no me paga, porque es muy complicado. Y sí, Claro. obviamente se dan situaciones de Cuando los dos se lados. genera la confianza es más valorable eso que pagar, Sí. cobrar una diferencia por ahí, ¿no? Claro, obvio. Pero es verdad lo que dice Clau. En términos de rentabilidad para el dueño no es que, wow, se fue, digamos, tienen mucha plata, iba a decir otra cosa. Pero lo cierto es que sí impacta mucho el tema inmobiliarias, que la otra vez repasábamos cómo con Gervasio Muñoz, Armando Pepe supo ser presidente de la Cámara Inmobiliaria, decía, bueno, muchas inmobiliarias violan la ley todo el tiempo. Y pasa eso, pasa que uno no conoce sus derechos, es difícil negociar, es cada vez más difícil negociar en una situación de inseguridad y eso complica mucho el día a día. Bien, en un ratito volvemos con la cotización del dólar que se están abriendo los mercados. ¿eh? Están abriendo.